ser auténtico, ser honesto, es tanto para el líder como para cualquier colaborador o para un joven que se está presentando a un puesto de trabajo, ¿no? Y esa es parte también de la inteligencia emocional, el poner la realidad sobre la mesa. Vitrina Laboral es una ayuda tanto a empresas y trabajadores para que interactúen de una manera más rápida y eficiente. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Mari Carmen Sio. Bienvenidos una vez más a Vitrina Laboral. El tema de hoy es enfrentando nuestro hoy con inteligencia emocional. Bueno, y a continuación voy a presentar a Verónica Valderrama Garibaldi. Ella es vicepresidenta de Recursos Humanos de Goldfields, región Las Américas. Y aquí le damos la bienvenida a Vitrina Laboral. Verónica, bienvenida. Muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante y es cómo enfrentamos la inteligencia emocional. Para todas las personas que nos están viendo, ¿qué se les puede decir? ¿Qué tiene que ver? ¿En qué consiste la inteligencia emocional? A ver, Mari, te cuento. Hoy en día estamos viviendo una serie de momentos muy difíciles, de mucha incertidumbre. Y junto a las capacidades y a los conocimientos que tenemos las personas, los estudios que hemos llevado, las herramientas, las experiencias, es muy importante combinarlos con aquellas capacidades que tenemos internamente. La inteligencia emocional es todo aquello que es único nuestro, que nos hace diferentes a los demás y que nos ayuda a conectar con otros. Entonces, es indispensable hoy en día, por ejemplo, para los líderes, desarrollar la inteligencia emocional porque nos ayuda a conectar con los otros de una manera distinta. Por ejemplo, hablamos de la empatía. Hoy en día es muy importante tener empatía y poderme poner en los zapatos del otro, poder entender cómo se sienten las otras personas. A veces los líderes tomamos algunas ideas como que las otras personas estuvieran en una situación tal y como la que yo estoy y no nos ponemos en el lugar de nuestros colaboradores, que puede ser que tengan niños pequeños en casa, que tengan, vivan con hermanos, con hermanas, con la pareja y haya bulla en la casa o no sea una buena hora para tener la reunión. Entonces tenemos que tratar de ponernos en el lugar de las otras personas y elegir cuál es el momento adecuado y ser empáticos con ellos, ¿no? Claro. Ahora, Verónica, ¿esta inteligencia emocional es algo que uno puede aprender o ya se nace con eso? Es algo que tú lo vas desarrollando a lo largo de tu vida. Desde que tú naces, vas enfrentando diferentes situaciones donde tú te vas haciendo, por ejemplo, más resiliente. La resiliencia tiene que ver con esta capacidad de enfrentar situaciones difíciles y salir fortalecido. Algo triste, un momento muy duro, una pérdida, por ejemplo, y tú sabes que tienes que llorar, que la tienes que sufrir, pero es algo temporal, es algo que va a pasar y tienes que reponerte. Y aquellas personas que logran reponerse y salir adelante son resilientes. Y esto lo vas desarrollando a través de la vida, a través de las circunstancias, de las experiencias que vas viviendo. Entonces, la inteligencia emocional son una serie de características de la persona que tienen que ver más con el lado blando, con el lado humano, que se van desarrollando y apareciendo de acuerdo a las circunstancias. Ahora, esto también es algo que, dependiendo de la situación que uno encuentre en su día a día, es como lo que dices, cómo uno reacciona ante ello. Porque ahora estos tiempos son muy agitados, ahora la mayoría de enfermedades que se suscitan es a consecuencia del estrés mismo. Entonces, ¿cómo uno puede hacer esa autoevaluación y decir, no, de repente por aquí no es, de repente me tengo que ir por este lado? ¿Se necesita de una persona que realmente te guíe, como es en el caso de ustedes? Mira, Mari, justo preguntas algo importantísimo, porque para poder tú dar lo mejor de ti, tú tienes que estar bien. Y efectivamente, nosotros estamos pasando estos momentos de mayor agilidad, de respuestas rápidas, de mucha presión, de situaciones diferentes a las cuales nos vemos expuestos. Y lo que tenemos que hacer es, primero, hacer un alto, reflexionar, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero? Y sobre todo, hacer este autoconocimiento que tú dices. ¿Cuáles son aquellas habilidades y competencias que para mí se dan mucho más fáciles y aquellas que me frustran, me ponen incómoda, me ponen en una situación que no es agradable? Y empezar a escribir, hacer este ejercicio de escribir lo positivo y aquellas cosas por mejorar, ¿no? Y empezar a trabajar en aquellas cosas por mejorar. El autoconocimiento es indispensable, porque si tú no te conoces a ti mismo, menos vas a poder conocer a los demás. Claro, claro. Y más aún me imagino yo líderes que tienen a su cargo cantidad de personas como su personal en las distintas empresas. Pero
el tema del autoconocimiento tiene que ver también con el valor, porque a veces uno se sienta, yo lo he hecho alguna vez así, de que me siento con mi hojita y por temor a que de repente esa hoja vaya a caer en manos de alguien o alguien se vaya a enterar de repente de mis debilidades o mis fortalezas que yo me estoy escribiendo, yo me siento como rara. O sea, se siente extraño decir soy, no sé, pues, soy muy trabajadora, puedo ser muy egoísta, ¿me entiendes? Entonces Claro. ya el solo hecho de armar esa lista requiere mucho de uno, no es tan fácil. Sí, no es tan fácil porque uno es como más vulnerable cuando uno se abre y escribe, pero es muy importante hacerlo y al final tú te das cuenta que todos somos humanos. Finalmente, lo que uno debe de pensar es que esta lista es para tu bien, para tu beneficio, para descubrir y para poder tú misma comprender cuáles son aquellas situaciones que te llevan a este momento de perder el control o de ponerte molesta o triste y no pensar mucho en qué podrían pensar los demás. Porque finalmente quien está al frente tuyo, y eso es lo que a veces nosotros no nos ponemos a pensar, es tan humano como tú. Y probablemente no tenga las mismas debilidades, las mismas fortalezas, pero estoy segura que tiene muchas cosas por trabajar. Entonces, cuando nos damos cuenta, ¿no? Como líderes, por ejemplo, que yo soy humano, que yo me equivoco, que yo puedo tener dificultades para aprender o para plasmar algo y lo comparto con mi equipo, por ejemplo, es el momento donde se logra la conexión ideal entre el líder y el colaborador. Y es ahí donde realmente la inteligencia emocional pasa a estar en su máximo esplendor. Porque la mejor manera de conectar con los demás es con el corazón, con los sentimientos, con las emociones. Y tú conectas cuando tú te abres y cuentas algo profundo, cuando dejas ver que tú también, que tú no eres perfecto, que tú no estás aquí y la otra persona está acá, sino que más bien a ti te costó y cuando tú empiezas a contar esas cosas, logras esa conexión y empiezas a tener valor. Y al contrario, te gusta después contar estas dificultades porque la gente empieza a admirar eso. Claro, claro. Ahora, para las personas que, bueno, como en mi caso, que nos podemos sentar de repente con a hacernos una lista nosotros mismos, pero para aquellas personas que de repente no saben hacerlo y necesitan algún tipo de guía o de dirección, ¿dónde es que va uno? ¿Cómo hacemos? Porque déjame decirte que antes de la pandemia, yo me acuerdo que pasaba por distintos lugares, ya sea Miraflores, San Borja, etcétera, y hay estos institutos, ¿verdad?, que enseñan idiomas, etcétera, y después decía, aprende inteligencia emocional. Y un día me puse a ver, ¿qué es inteligencia emocional? ¿Cómo puedes aprender? Pero, o sea, cursos, o sea, 2 meses, 3 meses. ¿Se puede lograr eso o es solamente un pasito y que te den las herramientas para que tú después puedas desarrollar algo? Es un pasito, es como descubrir qué es la inteligencia emocional, de qué está compuesta, cuáles son estas características que hay que empezar a trabajar. Y poco a poco, paso a paso, uno va a ir desarrollándola, ¿no? Pero no es algo que de la noche a la mañana vas a una clase como inglés y aprendes, no. Es algo que, y además depende mucho de la persona. ¿No? Hay personas que son más extrovertidas, más fáciles de conversar, de comunicarse, hay otras que les cuesta un poco más. Entonces, dependiendo mucho también de la personalidad, esta inteligencia emocional va a ser mucho más desarrollada, más fácil de desarrollar y de crecer. Ahora, para los líderes de las distintas empresas, esto tiene que ver también, porque es un trabajo que ellos también tienen que hacer para que su personal también se sienta bien, ¿no? Para que se busque esta empatía con ellos mismos. Hay cursos que se dan, hay capacitaciones que se dan. ¿Cómo es que ellos pueden llegar también a ofrecer el sentirse bien y que eso se pueda plasmar también en el trabajo mismo, ¿no? En la misma empresa? Mira, de hecho, para ser un buen líder tienes que ir aprendiendo, ¿no? O sea, hay algunas personas que dicen que los líderes nacen y yo pienso que sí, que efectivamente hay muchas habilidades con las que uno nace desde chiquito, ves a gente, a pequeñitos, a niños que llevan la batuta en los juegos o toman la dirección cuando van a hacer alguna actividad y esas son características innatas. Pero hay otras herramientas de gestión de personas, de acercamiento, de poder coordinar cosas con los equipos de trabajo que las puedes ir aprendiendo. Y hoy en día los líderes estamos llamados a poder prepararnos mucho más. Tenemos la posibilidad de hacerlo. Como tú dices, ahora hay muchos institutos, academias, en internet, hay una serie de cursos a los cuales uno puede acceder muy fácilmente, ¿no? Y la verdad, como líder, uno tiene que estar
hoy en día pensando en que las cosas se pueden co-crear. Antes como líderes nosotros veníamos y decíamos a nuestros equipos, hoy se va a hacer esto, vamos a hacer tal curso y lo vamos a hacer así. Se imponía más, Exacto, ¿verdad? se imponía. Y hoy en día aquellos grupos que son exitosos y aquellos líderes que son admirados y que realmente llegan a sus metas más fáciles, son aquellos que ponen sobre la mesa sus ideas, las comparten con sus equipos y co-crean entre ellos, ¿no? Empezamos a funcionar. A ver, Mari, ¿a ti qué te parece si lo hiciéramos así? Y tú me das tu idea y empezamos a construir y definitivamente va a salir un resultado muchísimo mejor. Claro, porque cuando uno se siente involucrado en la empresa donde uno está y uno está trabajando, eso es un plus, porque está dándole valor desde el más pequeñito hasta el más grande, ¿verdad? Esas cosas son, o sea, invaluables. Sí, de verdad es así como vas logrando el mayor compromiso de la gente con la organización, ¿no? Y también con tu líder, aquellas personas que dicen, esas personas no se quieren ir nunca de esa organización, ¿no? ¿Y por qué no se quieren ir? Y muchas veces es porque tu líder realmente te hace crecer, te da visibilidad, te permite decir y exponer tus puntos de vista, te permite equivocarte. Y es normal porque en el aprendizaje una parte de ella es equivocarse. Entonces, ahí vas logrando este compromiso y estas ganas de crear cultura, de crear empresa, junto con los líderes y ser parte real de la organización. ¿Y tú crees que este tema de la inteligencia emocional de repente se ha perdido un poco ahora que hemos estado atravesando por la pandemia y se ha vuelto todo teletrabajo y todo ha sido a través de, bueno, del internet, de las redes, etcétera, etcétera? Y ha sido como, se veía como que muy distante al principio, ¿no? O habían algunos líderes de repente o jefes que solamente enviaban los temas de trabajo, lo que se tenía que hacer, pero después ya no se sabía nada de ellos, o de repente no preguntaban cómo uno estaba. Entonces, también hay que ser muy cuidadoso con esas cosas, no por el hecho de que se vuelva virtual, es que, o sea, ya me desentiendo del tema, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo que justamente ahora es cuando más cuidadosos tenemos que ser. Porque la gente, todos nosotros, en mi caso particular, yo estoy haciendo teletrabajo, estoy trabajando desde mi casa. Y yo estoy en recursos humanos, entonces para mí es súper importante el contacto, el ver a la gente, el oírla, el sentirla. Entonces, a mí me hace muchísima falta eso. Y en muchas encuestas que hemos hecho con nuestro personal, y encuestas que he leído de otras industrias y otras organizaciones, efectivamente al principio todo el mundo como entró en caos, ¿no? Porque de la noche a la mañana un domingo nos dijeron mañana nadie sale, ¿no? Y en ese mañana nadie sale la gente empezó a organizarse, ¿y cómo hago? Necesito mi laptop, una buena silla, etcétera, ¿no? Entonces al principio sí, todos como que entramos en un caos medio desordenado, pero aquellas personas que han estado más contentas y que se han sentido que no se ha perdido el contacto con sus líderes han sido aquellas que desde el inicio los líderes han tomado contacto con ellos. Nosotros, por ejemplo, en la organización lo que hicimos fue dividirnos la planilla entre los 7 ejecutivos y a cada uno nos tocó llamar a 70 personas, ¿no? Entonces era a las esposas o a los mismos colaboradores que estaban en funciones o que estaban en sus casas y decirles, aquí estamos igual que ustedes viviendo un poco esta desazón y este desconocimiento de lo que viene, pero aquí estamos. Y si necesitan apoyo, si necesitan alguna ayuda de algún tipo, necesitan que les mandemos un médico, pues lo vamos a hacer inmediatamente, ¿no? Y empezamos a tener comunicación con ellos de manera virtual, tuvimos vía Webex, Zoom, diferentes plataformas que existen y tratar de conectar de alguna manera para que no se pierda esta complicidad que existe y esta conexión, ¿no? Verónica, ¿qué nos permite desarrollar la inteligencia emocional? Bueno, nos permite, en primer lugar, tener una conexión distinta con la empresa, con los colaboradores, con los equipos, porque estableces un vínculo distinto, un vínculo mucho más estrecho, de mayor confianza, de mayor cercanía, el poder hablar de cosas que no solamente son estrictamente laborales, sino que vas un poco más allá, a conocer a la persona, cómo es, qué siente, cómo es su vínculo familiar. Y una vez que logras eso, gracias a la inteligencia emocional, pues el trabajo se hace mucho más fácil. Porque si ya hablaste de cosas íntimas, de cosas que te duelen, de cosas que te alegran, pues hablar de un trabajo, de ejecutar una obra, es más simple, ¿no? Son cosas como menos, son más triviales, ¿no? Uh-huh. Ahora, si hablamos del otro lado, ¿qué características tiene una persona que no es nada inteligente, emocionalmente hablando?
Bueno, una persona que no es inteligente emocionalmente es aquella persona que es inflexible, que se muestra muy rígido, que si tú vienes con un problema o con algo, con un dolor o algo que te está pasando, no le importa, es indolente. Si tú vienes con alguna necesidad, te dice, bueno, espérate a la hora de tu salida para que hagas tus cosas, que no escucha tus ideas, que tú quieres contribuir con ideas nuevas, que quieres aportar al equipo y no te permite aportar, que no es empático, que lo único que quiere es los logros, las metas y no está pensando en ti como una persona, ¿no? Que probablemente pasa por algún problema, alguna dificultad y se malhumoras, no es capaz de hacer una autorreflexión, de un autoconocimiento y ver en qué está bien, en qué está mal. ¿Cómo es que uno puede lograr superar estas cosas? Porque mucho tiene que ver también con el carácter, Verónica. O sea, si es una persona testaruda, necia, ¿cómo le hacemos entender? Porque a veces también del lado del trabajador es porque existe una necesidad de trabajo y aguantas un montón de cosas. Sí, yo creo que hoy en día no debemos de aguantar, ¿no? Ya pasaron las épocas en las que habían los líderes que iban con el látigo, imponiendo cosas, que te iban diciendo lo que tenías que hacer. Eso ya pasó, ya nosotros somos seres humanos y tenemos que, para dar lo mejor, está comprobado que la persona que da esa milla extra es aquella que se siente a gusto, bien tratada, ¿no? Y sí, efectivamente hay gente que es menos tolerante, más seria, tal vez pierde el sentido del humor rápidamente o se molesta fácilmente. Y yo creo que algo que es muy importante es el feedback y el poder establecer este canal de comunicación y de yo darte una retroalimentación de cómo están siendo las cosas. Por ejemplo, te digo, Mari, dame el espacio para poder conversar y que me digas qué cosas estoy haciendo bien, qué cosas puedo mejorar. Y en ese espacio yo también decirte, ¿no? Y me permites, si yo puedo conversar contigo y decirte algunas cosas que podrían hacer que esta relación funcione. Ahora, va a depender muchísimo, ¿no? De la persona que está al lado, porque si de verdad es una persona demasiado malhumorada, un ogro, por decirlo así, pues nadie se va a atrever a decirlo, ¿no? Y probablemente ese líder termine saliendo de la organización, porque hoy en día vemos que aquellos líderes que perduran y se mantienen en sus posiciones son aquellos que son los que inspiran a ser mejor persona, los que son ejemplo para los demás. Y ahí no cabe una persona que es distante o que trata mal, ¿no? Eso ya no. Claro. Y volviendo un poquito al tema de si un buen líder o esta inteligencia emocional es con la que uno nace o uno puede ir desarrollándolo, ¿cómo uno puede comenzar a crear estos líderes con esta inteligencia emocional? ¿Es desde pequeños que uno puede ir inculcándole esas cosas a nuestros hijos? ¿O de qué manera se puede hacer? Porque yo soy de las que, de verdad que cuando hablan de inteligencia emocional, de liderazgo, etcétera, etcétera, yo creo de que son temas que se deberían de poner ya en las escuelas. Pero así, diste en el clavo, Mari. Perfecto, de verdad. Eso necesitamos. Cosas, es que de verdad, yo converso con muchísimos jóvenes que ya están en la universidad o ya están a punto de terminar sus carreras y me dicen, Vero, por favor, ¿cómo hago para poder presentarme un trabajo? ¿Qué cosas buscan? ¿No? Porque nos hemos presentado, tengo compañeros que se han presentado y cuando entran a trabajar se sienten mal, ¿no? Sienten que les faltan algunas habilidades que no se las han enseñado nunca. Y efectivamente, porque en el colegio y en las universidades nos enseñan las cosas más estructuradas del colegio o de la universidad, los cursos, las matemáticas, las ciencias, ingeniería, estadística, historia, sí, geografía, pero nadie se sienta a conversar y enseñarte cómo te debes de comunicar de una manera correcta, cómo se debe negociar, cómo puedes conversar de temas delicados, cómo desarrollar esta empatía y sentirte en confianza y generar confianza con el otro. Nadie te lo enseña. No. Y es algo que nosotros, aquellas personas que tenemos este rol de líderes, tenemos la responsabilidad de empezar a desarrollarlo en todos nuestros colaboradores y los que somos mamás, papás, en nuestros hijos, ¿no? Y enseñarles, porque el mundo de hoy necesita no de grandes genios, matemáticos, literatos. Si no se saben comunicar, de nada me sirve, por ejemplo, a mí en minería un geólogo que maneje perfecto todas las características de las piedras y de la tierra, si al final no sabe conducir un equipo de trabajo, si no puede comunicarse con ellos, si no puede trasladar bien sus ideas. Claro, tienes mucha razón. Y voy un pequeñísimo ejemplo. No vamos a hablar de política, aquí no se habla de política, pero si ponemos de ejemplo a Donald Trump, un magnate de los negocios, un cerebro increíble para todo eso,
pero para el trato con las personas no ha sido el más agradable. Y de esos tenemos varios ejemplos. Muchos ejemplos. ¿Tú te imaginas un Donald Trump realmente carismático, realmente preocupado por la gente, realmente quitándose de encima todo ese orgullo y toda esa actitud que tiene? ¿Cómo sería? O sea, ¿te imaginas el valor que tendría para el mundo, para su país, y cómo sería de reconocido y de querido? Entonces, cuando uno empieza a mirar gente, a mí me encanta, por ejemplo, Nelson Mandela. Nelson Mandela, que estuvo metido, también fue presidente de Sudáfrica, fue un hombre que sufrió y vivió encarcelado más de 20 años y fue perseguido de una manera terrible. Sin embargo, todos los años que vivió en prisión no se dedicó a salir para pensar cómo se vengaba, sino más bien a cómo ser empático, cómo unir a su patria, cómo hacer que la gente prosperara, cómo crear esta empatía, este amor. Y salió, y es un hombre reconocido en el mundo entero, y tras años, pues será emblemático, ¿no? Como un ser humano maravilloso y que trascendió y a todas las generaciones. Sí, se convirtió en leyenda, como suelen decir. Se convirtió en leyenda. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde aquí, desde esta pequeña tribuna? ¿Cómo podemos hacer para que se pueda generar todo este tema de la inteligencia emocional o darle estas habilidades a los jóvenes? O de repente tú nos puedes ayudar también, Verónica, y vienes un día y nos dices, Mari Carmen, primer punto, lo hacemos de tal manera, y darle justamente estas herramientas a los chicos que se vayan a presentar a un trabajo, los que están en las universidades, o los mismos líderes de empresa, o alguien que quiera crear una empresa. ¿Qué se les puede decir? Bueno, a mí me parece que algo indispensable es ser auténtico. Ser auténtico, ser honesto, es tanto para el líder como para cualquier colaborador o para un joven que se está presentando a un puesto de trabajo, ¿no? Y esa es parte también de la inteligencia emocional, el poner la realidad sobre la mesa. Algunas personas piensan que cuando van a una entrevista de trabajo tienen que quedar bien con el entrevistador, y muchas veces fingen o dicen cosas que de verdad ni siquiera saben o ni siquiera son o no creen ni siquiera en esas cosas, ¿no? Entonces yo siempre les digo, tienen que ser auténticos, y en una entrevista de trabajo lo bonito es que se produzca una conversación, ¿no? Que no sea de una sola parte, no es un interrogatorio una entrevista de trabajo, es una posibilidad y una gran oportunidad para que ambas partes puedan conocer uno del otro y ver si realmente el que va a postular, descubrir si realmente ese es el lugar donde quiere desarrollarse, si el propósito de esa organización es lo que va con los deseos de esa persona, y también la persona que esté evaluando poder conocer un poco más. Entonces es una conversación, ¿no? Luego también algo que es bien importante, que es indispensable, no marcar distancia. Si tú quieres ser un líder cercano, si tú quieres ser un líder empático, el tema de líder, de jefe, de gerente, subgerente, vicepresidente, no viene con escaleras, ¿no? Claro. Muchas personas piensan que el título viene con escaleras, y van trepándose a la escalera, y mientras más se van trepando a la escalera, más se van alejando de la gente. Es cierto. Y en ese alejarse de la gente pierden este relacionamiento y esta capacidad de empatía y esta capacidad de desarrollar esta inteligencia emocional, ¿no? Y sí, claro, podemos hacer esta pequeña lista en este tiempo que muchos de nosotros tenemos para estar en casa, es como una reflexión, ¿no? ¿Cómo está la balanza de mis emociones, de mis sentimientos, de mi actitud hacia los demás? Hemos visto también que mucha gente está más colérica que nunca, mucho más furiosa, muchísimo, con los sentimientos y con a flor de piel, porque claro, el encierro, cuando tú te pones a pensar, cuando es deseado, cuando tú lo quieres y tú lo provocas, está perfecto, pero cuando a ti te obligan, ¿no? Va en contra de tu naturaleza y quieres hacer otra cosa, entonces la gente se va cargando, ¿no? Entonces uno tiene que buscar pequeños escapes, y pequeños escapes pueden ser hacer deporte, salir con tus hijos al parque, ver una película en tu casa, escuchar música, preparar un postre, conversar con tus amigos, conectar con tu equipo de trabajo. Algo que te cambie de frecuencia, exacto, ¿verdad? ¿no? Es como una liberación, un cambio de chip, porque si estás todo el día sentado frente a la computadora trabajando, llega un momento en que no vas a estar de tu mejor ánimo, ¿no? Y no vas a dar lo mejor de ti. Bueno, Verónica, entonces, ¿dónde es que te podemos ubicar? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde es que la gente puede tomar contacto contigo justamente para poder enterarse mucho más al respecto? Y son cosas que sí se pueden aprender.
Sí, sí se pueden aprender y bueno, yo feliz de poder entrar en contacto con quien quiera a través de LinkedIn, Verónica Valderrama, ahí me encuentran y podemos entrar en contacto y bueno, y cualquier otra oportunidad que Vitrina Laboral me Claro, invite por contigo, Mari, supuesto. podemos Aquí ya conversar. lo firmamos, ya está bien firmado. Perfecto, perfecto. Claro que Encantada, sí. encantada ¿Algo de más que estar quieras aquí. añadir, Verónica? Nada, que los invito a pensar que este tiempo que vivimos es un tiempo pasajero, no va a durar toda la vida y que tenemos que siempre ver las cosas de una manera positiva, ¿no? Toda situación trae una enseñanza y tenemos que aprender a sacarle partido a ese momento, a este momento que vivimos y buscar esa inteligencia emocional que todos podemos desarrollar para ser mejores personas. Y que todos tenemos, solamente es todos empezar tenemos. a buscarlo por ahí. Así es. Excelente. Gracias, A ti, Mari. Muchas Verónica, gracias. muchísimas gracias. Gracias. Bueno amigos, ya lo saben, a nosotros nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como vitrinalaboral.com. Vitrina Laboral, encuentra trabajo, encuentra trabajadores y trabajadoras.